Abogado Nebot, buenos días para Ecuador y el mundo. Vicente, buenos días. Buenos días a todos los ecuatorianos que nos ven y escuchan en este día. Abogado, la primera pregunta de cajón es el debate. ¿Qué le pareció el debate? ¿Cómo había el debate? ¿El formato del debate? A los candidatos, ¿cómo los observa usted? Bueno, yo creo que con sinceridad el debate lo ganó Guillermo Lasso. Pero como lo dije en un mensaje, lo verdaderamente importante es que cuando sea presidente pueda poner en marcha y hacer realidad sus propuestas para que los ecuatorianos de todas las regiones y condición económica ganen la guerra a la pobreza e inicien un camino certero hacia la prosperidad que los ecuatorianos merecen. Pero se dieron varias cosas. 29 minutos para las 8, por ejemplo. Usted se va a dedicar, le dijo Arauz a Lasso, ¿a la banca o al Ecuador? Yo creo que Lasso respondió esa pregunta en el momento pertinente. ¿Y cómo va a preferir a la banca cuando está diciendo y comprometiéndose a por fin volver a la época en que la banca extranjera existía y abundantemente en el Ecuador para que en una competencia franca con la banca nacional bajen las tasas de intereses, que es lo que quieren los ecuatorianos para abaratar sus operaciones y sus costos de producción? De manera que esa pregunta fue ampliamente respondida y muy bien respondida en el sentido de que prefería, como es obvio, al Ecuador que a la banca. Pero no solamente eso. En varias ocasiones Arauz le dijo salado, 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 ha perdido aquí, ha perdido allá, salado Lasso. Pero yo creo que esa pregunta es impertinente porque el debate era entre dos hombres que yo creo que ninguno de los dos debe preocuparse o conocer y probar si el otro es dulce o salado. Es dulce o salado. ¿Cuál de los dos es dulce? ¿Cuál de los dos es salado? Pero en todo caso se dieron una serie de cosas allí, abogado. ¿Y cuál es la, entre todos estos temas que se trataron? ¿Usted cree que definitivamente Lasso ganó? Mire, creo que sí, y por una razón sencilla. El país no quiere seguir como está. Todos, hombres y mujeres de la sierra, de la costa, de la Amazonía, de la región insular, sea como sea que pensemos, sabemos que este país está mal. Y continuar con lo que ha venido ocurriendo, no en la primera época del 2007, porque llovía dinero. Entonces un mal administrador no se nota cuando tiene mucha plata. Pero como decía Winston Churchill, el socialismo, que dicho sea de paso, no ha triunfado en ninguna parte del mundo, en ningún siglo ni época. Nunca los principios socialistas han producido prosperidad, sino pobreza. Ese socialismo del siglo XXI es lo mismo en este gobierno de Lenín Moreno que en el gobierno anterior. ¿Hay diferencias? Sí. Hay diferencias, sí. Pero son diferencias de estilo, diferencias de carácter personal, diferencias de carácter judicial. No son diferencia de metodología. Ninguno de los dos ha mirado a la agricultura y a la ganadería. Ninguno de los dos ha rescatado la igualdad de la mujer que con derecho le exige frente a los hombres. Ninguno de los dos ha dejado de tomar como caja chica el dinero de todos los asegurados, sea al IES, al ISFA o al ISPOL, según usted sea civil, militar o policía. Ninguno de los dos ha generado empleo. Ninguno de los dos ha dejado de tomar el dinero del IVA y el dinero de las rentas de las ciudades y de las prefecturas y de las juntas parroquiales, es decir, de todos los ecuatorianos, impidiéndole a esas instituciones hacer las obras y servicios que realmente se necesitan en el país. Ninguno de los dos ha dotado con eficacia a los jóvenes de tecnología y de un camino claro hacia la evolución. Y eso es lo que hay que cambiar. Más allá de debates que son importantes,
Yo creo que Lasso dio, no solo en el debate, sino a lo largo de su campaña y más en esta segunda vuelta donde está ya focalizando esos mensajes, la clara sensación y la certeza de que sabe cómo arreglar la situación de este país. Cosa difícil, pero el país no quiere seguir como está, no quiere empeorar cosas que se puede, no quiere ser Venezuela, no puede ser que se tome como modelo lo que ocurre en Venezuela, lo que ocurre en Argentina, y si no, salgamos a la calle y preguntémosle a lo largo y ancho del Ecuador a los cientos de miles de venezolanos que están allí en las esquinas con letreros, luchando por sobrevivir, pidiendo caridad, cuando hay gente que viene de un país que, debiendo ser inmensamente rico, porque lo es, debiendo su gente nadar en la abundancia, su gente se ahoga no en la pobreza, sino en la miseria. Los ecuatorianos no queremos que eso continúe y queremos un país como el que tenemos, que es muy rico, pero pésimamente administrado. Eso tiene que cambiar, eso es lo que se busca. Pero abogado Nebot, 24 minutos para las 8 de la mañana con el abogado Jaime Nebot Sadi conversando en estos momentos. Abogado Nebot, pero viéndolo el debate y lo que se vino después del debate, etcétera, etcétera, por ahí hemos observado un video en que hablan de las diferencias entre Lasso y Nebot, Nebot y Lasso, como para hacerles daño. ¿Qué nos puede decir a eso? No, ese video es verdadero, ese video tiene algunos años. Es evidente que el señor Lasso y yo tuvimos diferencias, fundamentalmente de motivo conceptual, de motivo de tesis frente al desarrollo del Ecuador, o de lo personal no interesa. Y es evidente también, y público, que firmamos un compromiso para hacer la alianza. Pero mire usted, ni Lasso ni yo somos los mismos que al inicio de nuestras carreras políticas. Yo no soy el mismo Nebot del año 84 ni del año 2000. El de estar en contacto con la gente pobre todos los días nos enseña a pensar como ellos, a comprender su idioma, a comprender lo que necesitan, lo que para cierta gente pudiente parece no importante y para ellos es vital. La gente rica tiene el problema de un familiar y no tener el dinero o el lugar para hacerlo, o de no encontrar cupo en los colegios o en las universidades para sus hijos, o de poder dar a su madre, o de no poder dormir porque ha perdido el trabajo y porque en su familia falta el pan en la mesa. A Lasso le ha pasado lo mismo. Mire usted, es un hombre que hoy día habla de traer la banca extranjera a competir con la banca nacional para bajar los intereses. Es un hombre que está dispuesto a condonar, es decir, a perdonar a los agricultores pequeños, a los ganaderos pequeños, a los pescadores artesanales pequeños, sus deudas con el sistema público para que puedan acceder al crédito que él está dispuesto a dar a largo plazo y al 1%. Es un hombre que dice con claridad que no va a ser obediente al Fondo Monetario Internacional, que sabrá negociar con altura sin prometer cosas que económica y socialmente afecten a los ecuatorianos, como se ha venido haciendo hasta ahora. Es un hombre capaz de subir los salarios y de bajar los impuestos y de bajar el costo de la energía y de favorecer con una menor tributación al desarrollo y al crecimiento del país. Es un hombre que, si bien está dispuesto, como debe ser, a quitar los subsidios al contrabando y a la gente pudiente, está certeramente en el camino de mantener el subsidio para el transporte público, para el pobre que consume gas en bombonas, para los agricultores, campesinos, sector indígena que se dedica a la agricultura en materia del diésel, para esos menesteres o para la ganadería o para la pesca artesanal. Entonces, esas diferencias conceptuales prácticamente están, pero yo no niego la verdad, tuvimos diferencias, así consta en el compromiso que firmamos hace unos meses y consta también por qué y para qué suscribimos esa alianza, para que para que la experiencia y la capacidad entrada se ponga en marcha y haga por el Ecuador lo que se debe de hacer para que su gente viva bien.
para que su gente sea próspera. Abogado, usted acaba de topar algo que realmente a muchas personas no se dan cuenta. 20 minutos para las 8 de la mañana. Es el valor de una persona en un momento, el dólar, un solo dólar, o 25 centavos. Un dólar le sirve para un día ir y venir de su trabajo. 25 centavos de igual forma. El no tenerlo significa que a lo mejor no puedo ir al trabajo, mi querido abogado. Un dólar, 50 centavos. Imagínense lo que significa eso dentro de la gente pobre. Centavos, Vicente, porque la gente que tiene muchos centavos, nunca le hacen falta unos pocos centavos. Pero a la gente que tiene pocos centavos y que tiene que transportarse varias veces al día, en varios tramos, de ida y de vuelta, y no solamente ellos, sino también sus familiares, esos centavos le hacen falta. Pero ¿saben lo que es peor? La propuesta de no tener dólar y volver al sucre. Y el señor Arauz primero se declaró un enemigo clarísimo de la dolarización, luego borró o desapareció ese mensaje de las redes y habla de una desdolarización amigable. No existe eso. Y la dolarización no se fortalece creando dólares, más bien se corre el riesgo de que explote o de perderla. No se crea dinero que no vale como era antes. Cuando se podía emitir, y eso es lo que quieren, y usted recuerda, todos recordamos cuando se podía emitir billetes aplastando una maquinita, cosas que se podía hacer con dolarizaciones amigables y con los llamados patacones argentinos y dinero electrónico que no tiene respaldo real, porque digo, nadie se ha curado con medicinas electrónicas ni saciado su hambre con comida electrónica. No hay dinero electrónico, hay el dinero real que por procedimientos electrónicos se distribuye o se asigna su pago. Pero cuando no había dólares, los precios subían por ascensor. No estaban al alcance de la gente que sí tenía la suerte de tener trabajo porque no había, quebraba todo el mundo. Los sueldos subían por escalera. No había crédito. Eso que hoy día un hombre pobre pueda comprar electrodomésticos, pueda endeudarse a largo plazo por una casita, pueda comprar un automóvil, pueda comprar una moto. Eso no existía. Y el que haga desaparecer la dolarización, ese hace desaparecer la poca prosperidad que ha habido en el Ecuador precisamente por esa medida. Hace desaparecer el crédito, volverá a la pobreza. Señores, Venezuela, Argentina, no estamos hablando de países del tercer mundo, estamos hablando de vecinos más o menos cercanos. Todo lo que propone la otra candidatura opuesta al Lazo y a la prosperidad son medidas que han fracasado en todas partes del mundo. Dígame un país del mundo donde estas medidas hayan tenido éxito. En cambio, yo le puedo nombrar varios donde las medidas de una economía. Comenzando por Rusia, que cambió su modalidad y su política. Oiga, Rusia y China, que eran líderes del comunismo, hoy día sostienen más bien una economía ni siquiera social de mercado, sino una economía de una libertad económica excesiva, porque tampoco ese es el camino. Capitalismo salvaje, no. Economía social de mercado, sí. Dolarización, sí. Volver al sucre que llegó a valer, perdónenme la procacidad, pero ni para higiénico, del cual que todo el mundo quería salir. Eso jamás. Eso destruye al Ecuador. ¿Qué le ha pasado a Venezuela? ¿Cuánto cuesta, cuántos pesos cuesta un dólar? Bueno, millones, pues. Es que los pesos no existen, basura. El salario mínimo, los bolívares. El salario mínimo, si usted lo transforma en dólares, los que más ganan 16 dólares, 8 dólares. Llegó un momento que ganaban 1 o 2 dólares. Es ridículo. Aquí vinieron diputados venezolanos que al ver las frutas ecuatorianas querían comprarlas, al verlas y llevárselas, porque no había frutas, porque no había pasta de dientes, porque no había técnico. La comida se busca en la basura, no hay trabajo, media población está fuera en el mundo tratando de sobrevivir. Y déjeme decirle una cosa, hablando de banqueros. El señor Arauz fue miembro del Banco Internacional
que intentó crear el sucre como moneda internacional, es decir, ¿Fue que, perdón, se cortó? ¿Fue que dijo? Señor, fue miembro del directorio del Banco Internacional que trató de crear una moneda regional denominada sucre para liquidar el dólar, para que exista otra vez la doble moneda. Volvamos otra vez a la ruina. Yo respeto todas las teorías. Cada cual es libre de pensar, sus razones tendrá. Pero vamos a la práctica. Dígame un solo país que aplique esas medidas. Uno solo, en cualquiera de los 5 continentes que en la historia de la humanidad éxitos y por ello entendemos que eso va bien, que los pobres dejen de ser pobres cada día en algún grado y avancen hacia la prosperidad. Los países necesitan no menos ricos, necesitan más gente que se haga rico. Lo que necesitan es menos pobres. Hay que acabar con la pobreza, no con los pobres. A los pobres hay que convertirlos en ciudadanos prósperos, con oportunidad de vivir bien. Vea, con abogado Nebot, con el abogado Jaime de Bosadi estamos conversando 14 minutos para las 8 de la mañana. Usted nos ha llevado a algo escuchándolo. Por ejemplo, la juventud, hablando de la juventud. Muchas generaciones ahora, mi querido abogado, no vivieron el sucre para pagar en dólares. No lo han vivido, a lo mejor ahí los tratan de confundir con la dolarización, porque no tiene con la desdolarización, porque estas generaciones no tienen idea de los que vivieron el padre, que pagaba un arriendo de $100, que significaba, por decir algo, 1,000 sucres, y después a los 2 meses le subían a 3,000, a 4,000, a 10,000, a 20,000. Ellos no lo vivieron. A lo mejor ellos están confundidos o simplemente no saben. Estas nuevas generaciones no la vivieron, abogado. Algunos están confundidos y que pueden preguntarle a sus padres o a sus abuelos, pero la juventud ecuatoriana es una juventud inteligente que goza de medios de información que nosotros en nuestra época no teníamos, de un conocimiento mundial a través de la conectividad, de las redes, y saben que tener una moneda fuerte, una moneda como el dólar, a veces mejor que tener una moneda que todos los días leen en el periódico que en Argentina cada día la moneda local vale menos, que leer que en Venezuela el bolívar no vale nada, que por lo tanto los argentinos compran menos con lo que ganan y los venezolanos no compran nada. Y los jóvenes quieren comprar, los jóvenes quieren progresar, los jóvenes quieren que exista empleo, y para que exista empleo tiene que haber dónde trabajar. ¿Y dónde se puede trabajar? En el Estado ya no se puede trabajar, el Estado es gigante. El Estado prácticamente ha quebrado a todas las instituciones. En vez de curar su crisis, ha contagiado su crisis al sector privado. Se ha llevado el dinero de los asegurados, el dinero del Banco Central, el dinero de los fondos de los maestros, el dinero de los municipios, el dinero de las juntas parroquiales, el dinero de las prefecturas, el dinero de los ecuatorianos y entre ellos el dinero de los jóvenes. Los jóvenes saben que hay que dar confianza, seguridad jurídica para que venga la inversión nacional y extranjera y entonces los negocios actuales crezcan en vez de crecer, de desaparecer como están desapareciendo, para que vengan a instalarse nuevos negocios que hoy ya no vienen. Esos mismos jóvenes quieren una educación distinta, una educación orientada a los negocios, a la innovación. Eso necesitan conectividad, necesitan computación, necesitan programas. Y Lazo ha sido claro, 40,000 puntos de internet gratuita en el país, control de la salud a través de sistemas tecnológicos modernos, 400,000 computadoras para hogares, para que precisamente los jóvenes, computadoras nuevas, gratuitas, con conexión a internet gratuita en cada casa, tengan teleprogramas de trabajo, de emprendimiento, de diversión también, de aprendizaje de idiomas, etcétera, etcétera, y puedan poner sus conocimientos y su ingenio como una herramienta también de trabajo, que necesitan financiamiento de capital de riesgo para emprender sus proyectos y protección para que los que les dan el dinero no acaben quedándose con el ingenio y con la creatividad de esos jóvenes. Y eso es lo que hay que hacer para que los jóvenes progresen.
Lazo Ahora, es ¿qué un hombre. compromiso? Hablando de todo esto, abogado, 10 minutos para las 8, 10 para las 8, con el abogado Jaime de Bosadi estamos conversando. Señor abogado, ¿qué compromiso tiene o va, o ya lo ha declarado en varias ocasiones el candidato Lazo para con los agricultores, con la juventud, con general, con el país, con los trabajadores, con los jubilados, con la ciudadanía en general? Bueno, me hace usted una pregunta fácil de contestar, un poquito larga, voy a hacer resumido. Con los jóvenes ecuatorianos ya se lo he dicho, con los agricultores ecuatorianos, uno, perdonarles a los pequeños agricultores, ganaderos y pescadores las deudas con el antiguo sistema del Banco de Fomento que ha cambiado de nombre, que no las pueden pagar. Además, si no se las no podrán acceder a los créditos que Lazo se ha comprometido a darle semilla de alto rendimiento gratuito a los agricultores para que produzcan más, inseminación artificial a los ganaderos para que produzcan más carne y más leche, elementos tecnológicos a los pescadores artesanales para que localicen la pesca y puedan ser localizados por sus familias que hoy día no saben si regresan o no regresan de un mar embravecido o ya se andan por allí todos los días. Darles un mecanismo para que puedan vender sus productos en los mercados de las grandes ciudades sin ser explotados, no por el intermediario normal que cumple un papel, sino por un intermediario desalmado que aprovecha que esos bienes se pudren, perecen, para pagar por ellos un precio que le da la gana, injusto, y con un simple viaje al mercado de una ciudad hacer la utilidad que los otros no han podido hacer después de 4 o 6 meses de frío, de polvo, de inundación, de sequía, de exceso de, etcétera. El compromiso con ellos. Con los alcaldes y prefectos, no tocar el IVA, suprimir ese mecanismo que hoy día hace que el Estado se apodere del IVA de los gobiernos autónomos descentralizados, no tocar las rentas que les corresponden, porque hacerlo evita que los ciudadanos de los 221 cantones del país se vean mermados en las obras y servicios a los que tienen derecho, porque a sus alcaldes, prefectos y juntas parroquiales el gobierno les quita la plata. Pagarles deben, que está acumulado por esos motivos hace muchos años, inclusive en algunos municipios. Asegurados a los sistemas del IES, ISPOL e IFA, no tocar nunca más el dinero de los asegurados, ese 20% de los salarios de todos los ecuatorianos que trabajan, sector público, sector privado, que vale 500 millones de dólares, hoy el Estado lo toma como caja chica. No hay salud real, y ya lo hemos visto, y lo seguimos viendo. No hay préstamos suficientes para construir, que es un dínamo de la economía, y darle techo digno a la gente con viviendas que se puedan pagar de manera suficiente y mover la economía. Peor, pensiones jubilares dignas. No existe. Esos son los compromisos que Lazo ha adquirido. Con la mujer ecuatoriana, pagarle el mismo sueldo cuando desempeñe el trabajo de un hombre, luchar todos los días, no con el sino dotando de dinero, de control y de órdenes claras a todo un sistema policial y judicial que impida que sean violadas, asesinadas, faltadas en todo sentido psicológico, físico, y esto va en aumento y nadie se preocupa, y cuando se trata de juicios contra respecto de agresiones a mujeres, duermen el sueño de los justos. Reconocerles la igualdad por la que luchan, eso es el feminismo verdadero, nada más que ese elemental derecho que se les niega. Eso es el compromiso, Guillermo Lazo. Eso es lo que importa en el país. Mire usted, los jóvenes son más de la mitad de los ecuatorianos. Las mujeres son algo más de la mitad de los ecuatorianos. Los agricultores son la mitad del país. Los asegurados son 3 millones de familias. Los alcaldes y prefectos y juntas parroquiales representan a todos los ecuatorianos, porque en todas las provincias hay gobiernos autónomos descentralizados, en todas las ciudades. Entonces, estos son compromisos con el país. Los que hacen eso
gastan poco, invierten mucho, tienen buenas relaciones con la banca internacional, con los multilaterales, con los países, dan credibilidad, permiten la inversión. Esos son los que sacan adelante los países. Esos son los que sacan adelante los países, administrando con honestidad, con corrección, con transparencia. Lo demás es bla, bla, bla. Vuelvo por tercera vez, dígame usted o que me diga alguien, un solo país en la historia de la humanidad que haya prosperado con las medidas que se aplican en Argentina o en Venezuela. Ninguno. Ninguno. En la historia. Ninguno. Muchos han prosperado y siguen prosperando con medidas de sentido común, de sensatez, medidas eficaces y de solidaridad, que es lo que necesitamos los ecuatorianos. Ejemplo, El Salvador. El Salvador prosperó después de una desgracia, después de una guerra civil. Oiga, la China y Rusia, madres del comunismo y padres del comunismo, prosperaron. Abandonarlo. El señor Costa en Portugal dice, aplica una economía social de mercado que ha hecho de Portugal un ejemplo de administración. El propio señor en Bolivia, cuando fue ministro, lo hizo muy bien, porque no aplicó el socialismo del siglo XXI. Aquí alguien habló de la izquierda boba. No hay que insultar a las ideologías, pero lo que él practicó fue terrible. Funcionó mientras tuvo plata, porque cuando llueve dinero todo el mundo se moja. Pues. El problema es tener algo de agua cuando no llueve. Pues. Como decía, cuando no se... el socialismo funciona cuando dura el dinero ajeno. Cuando se acaba el dinero ajeno, se acaba la leche de la vaca, el dueño de la vaca se queda sin vaca porque la vaca se muere y los que mamaban se quedan sin leche, mi querido amigo. Eso es lo que pasa y lo que no queremos que siga sucediendo o agravándose en el Ecuador. Abogado, para finalizar, 3 minutos para las 8 de la mañana, 3 para las 8. La Asamblea. Es tan importante el bloque social cristiano con el creo que tiene un número importante dentro de la Asamblea. Ahora vienen las autoridades, comenzando por presidente y vicepresidentes. ¿Cómo ve usted esas designaciones? ¿Hacia dónde se inclinarán? Mire, yo creo que un asambleísta es elegido para cumplir con los electores. Un asambleísta no puede hacer leyes que perjudiquen a los electores, como las leyes que crean impuestos innecesarios, como las leyes que suben impuestos, como las leyes que bajan los sueldos en vez de subirlos. Y a propósito, el señor Lazo estaba hablando de subir a 500 dólares el salario mínimo, ¿no? Mire, esos son de 400 a 500, 100 dólares mensuales. En 12 meses, 1.200. Si usted le suma las cargas sociales, llega a 1.500. 1.500 por toda la vida frente a una oferta con dólares falsos de $1.000 por una vez. Se da cuenta qué fácil es explicar y diferenciar lo que conviene de lo que no conviene, aunque fuese verdad, que dudo que lo sea. Entonces, para eso están los asambleístas, y por lo menos los nuestros han estado siempre y estarán en ese sentido. ¿Por quién se recuperó el fondo de los maestros que se lo anterior? Por Proyecto Social Cristiano. ¿Por quién se ha puesto la ética, la cívica y la lógica de nuevo como obligación para ser estudiadas y ojalá practicadas? ¿Por quién se le ha devuelto a las Fuerzas Armadas y a la policía las escuelas que les quitaron? ¿Por quién se ha recuperado las utilidades del 15% para cierto sector de trabajadores que el gobierno anterior quiso sustituir cuando excedían del 8% y coger el otro 7% y usarlo como caja chica? Precisamente por gente como la del bloque social cristiano. ¿Por quién se hizo la ley que defiende a las mujeres, que impide su violencia? Y se crearon en Guayaquil programas como Amiga Ya No Está Sola, con dinero, porque si no las leyes se vuelven de papel. Ese es otro problema. Crean leyes, las buenas, crean que son pocas, las crean sin financiamiento. Acuérdese usted, en el gobierno del doctor Otto Arosemena Gómez, el año 66,
se creó una ley para que la mujer se jubile a los 25 años. ¿Usted sabe cuántas mujeres se han jubilado a los 25 años? Ni una sola. Ninguna. Sola. En más de 50 años. Entonces, primero no hay que crear leyes malas. Las leyes antidelincuenciales se convirtieron en leyes prodelincuenciales y por eso está la delincuencia como está. No hay leyes malas, hay que crear leyes. Y segundo, esas leyes buenas tienen que dotarse del financiamiento necesario para que no sean leyes de papel, sino leyes verdaderas que beneficien en realidad a los ecuatorianos y especialmente a la gente más vulnerable, más pobre y más necesitada. Abogado, 8 en punto. Le agradecemos infinitamente a usted y a todas las emisoras que han entrado en esta mañana en este conversatorio con usted. Lo dejamos con las últimas palabras, abogado Jaime Nebot Sadi. Agradecerle por permitirme dialogar sobre asuntos importantes del país y solucionarlos con propuestas claras y concretas. Y es por eso que yo, con respeto, porque respeto al que no piensa como pienso yo, por esas razones que he expresado es que pido el voto por Guillermo Lasso para presidente, para que el Ecuador empiece a prosperar y no se hunda más en la miseria en que ya se encuentra. Muchas gracias, abogado Nebot, y a todas las emisoras que estuvieron con nosotros en esta mañana. Muchas gracias, abogado. Gracias. ¿Sí o no? Buenos días.